Dios les bendiga a todos. Estamos una vez más desde acá de Canelones, de la ciudad de Canelones. Estamos en Herrera 892. Nuestra dirección provisoria es la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, que ha nacido del corazón de Dios en este tiempo. Nuestra pelea, diríamos, si se puede decir de alguna manera, o nuestro quehacer es enseñar la Biblia. Enseñar la Biblia a los cristianos y enseñar la Biblia a los que no lo son, pero que van a ser, y que este es un lindo medio para que cada uno pueda conocer al Señor a través de la palabra y a través de la predicación y de la enseñanza. Nosotros leemos que Jesús se apartaba con sus discípulos y enseñaba, fundamentalmente enseñaba, hacía milagros, predicaba el Evangelio, pero él fundamentaba su ministerio en la enseñanza. También Pablo lo hacía, dice que Pablo enseñaba, se pasaba noches enseñando. Entonces nosotros vemos que el fundamento del Evangelio para todos aquellos que van a venir a la cruz de Cristo, a ser salvos, es la enseñanza de la Biblia para conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, aprendiendo lo que dice su palabra. No tenemos otra forma. Por supuesto que el Espíritu Santo nos hace conocer al Señor, pero bueno, el Espíritu Santo siempre va a trabajar con la palabra. Y hoy tenemos un tema precioso que es el tema de la gracia. Es un tema muy amplio que lo vamos a hacer en diferentes videos cortos para que ustedes lo puedan ver en sus casas, tranquilo, mirarlo más de una vez, estudiar con la Escritura, corroborar si lo que nosotros decimos es cierto o no, porque eso es muy importante también. Nosotros enseñamos en la iglesia que hay que corroborar todo lo que se lee y lo que se dice. Entonces el Espíritu Santo ahí nos va a guiar si es verdad o no. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor, que tú bendiga a todos aquellos que van a estar mirando este video, escuchando esta palabra, esta enseñanza. Señor, que seas tú tocando los corazones y añadiendo a aquellos que han de ser salvos, Padre. Ayúdanos en esta hora, Padre, a proclamar tu verdad tal cual está escrita, sin agregarle ni sacarle, Padre. Te damos gracias porque tú nos has llamado a esto, Señor. Nos has honrado, Señor, siendo inmerecedores de toda honra, Señor. Pero gracias porque tú elegiste lo vil y menospreciado para glorificar tu nombre, Padre. Bendice a todos aquellos que van a estar mirando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la gracia. Cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos no de ser graciosos, sino de una palabra que está en la Biblia y que nosotros podemos entenderla como un favor. Cuando hablamos de la gracia de Dios, porque hay hombres que también que tienen gracia, diríamos, para hacer cosas, hay cantantes que tienen gracia, hay personas comunes que tienen gracia y que es algo placentero, agradable a las otras personas. En sí es eso lo que quiere decir la gracia, pero cuando se trata de la gracia de Dios, nosotros hablamos de un favor de Dios al ser humano, un favor que le hace Dios al ser humano, gratuitamente, lo hace sentir bien a través de ese favor que le hace, y le hace, diríamos, bueno, cuando nosotros recibimos un favor ya sabemos lo que es, quedamos agradecidos, quedamos, bueno, ahí contentos, ¿verdad? Es algo así para que ustedes lo entiendan, no es nada del otro mundo. Pero cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios tenemos que entender por qué nosotros, el ser humano, necesita la gracia de Dios. Porque alguien puede pensar, alguien que no sea cristiano y que no esté consustanciado con esta palabra, puede pensar, y yo estoy lo más bien, no preciso gracia ninguna de Dios. Bueno, de eso queremos hablar y para eso nosotros vamos a ir al principio de la Biblia para saber por qué nosotros precisamos la gracia de Dios, el ser humano en general. Y entonces vamos a comenzar en Génesis. Estaría bueno que tú tengas una Biblia y la puedas leer. 2:7 dice, y nos vamos a ir a la creación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de
de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía después dice que salía de Edén un río para regar el huerto y allí se repartía en 4 brazos. En el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ahí Dios forma al hombre y lo pone en el huerto del Edén, un lugar maravilloso, un lugar glorioso donde Dios pone cosas a la orden del hombre, donde ahí era todo precioso, diríamos un lugar celestial, diríamos que era el cielo en la tierra. Ahí lo pone al hombre, el primer hombre que Dios forma, pero le da una orden específica que dice que podía comer de todo árbol del huerto, más del árbol de la ciencia. Ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comiera, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, que Dios no solo que le da una orden, sino que le da una sentencia si él no cumple esa orden. Ahora vamos a ver por qué nosotros precisamos la gracia de Dios. Vamos a ir avanzando en la escritura y viendo detenidamente las cosas. En el 18, versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, acá hay algo muy importante, que estaban desnudos, dice, y que no se avergonzaban. Bueno, nosotros sabemos que la desnudez normalmente a nosotros nos daba, nadie se le ocurriría andar desnudo. ¿Por qué ellos no se avergonzaban? Porque ellos no tenían maldad en su corazón. Ellos habían sido hechos perfectos a la imagen y semejanza de Dios. Eran santos, eran puros, no conocían la maldad. Por eso Dios les encargó que no comieran del árbol de la ciencia, porque iban a saber del bien y del mal. Quiere decir que el mal en ellos no existía en ese momento. La única consigna que tenían era no comer de ese árbol. No tenían vergüenza porque eran inocentes totalmente al mal. Por eso se sentían bien y estaban lo más bien. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, ahí viene la tentación de Satanás a través de una serpiente, que no era una serpiente común, pero no vamos a entrar en ese tema. Y la mujer es tentada y la mujer cede a la tentación, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que nosotros vemos es que cuando ellos desobedecen, o mejor dicho, cuando Adán desobedece, que fue el que recibió la orden estricta de no comer de ese árbol porque iban a conocer del bien y del mal, lo primero que nosotros vemos es que ellos conocieron que estaban desnudos.
Antes no se avergonzaban, pero ahora ellos se dan cuenta que están desnudos. Y entonces lo primero que intentan es taparse. Y ahí entra la maldad. Ahí entra la maldad en su corazón. Ahí entra la maldad en la raza humana, como lo vamos a ir viendo despacio. Y dice entonces, nosotros vemos, dice en el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando ellos hablaban cara a cara con Dios, no sabemos cómo Dios se les presentaba, porque la Biblia no lo dice. Podemos suponer, pero no estamos para eso. Pero lo cierto es que ellos hablaban normalmente con Dios, estaban en su presencia, pero ahora cuando ellos conocen la maldad por haber desobedecido, ese es el pecado original, lo primero que ellos hacen, después de cubrirse porque sienten vergüenza, ahora sienten vergüenza, dice que se escondieron, que oyeron la voz de Dios, porque ya la conocían, pero inmediatamente se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces la primera consecuencia de ese pecado es que el hombre se esconde de Dios. Y eso nosotros lo podemos seguir viendo hasta el día de hoy, porque nadie se muestra pecador, sino que la persona cuando va a hacer algo que está mal, generalmente se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque ya sabe que está mal y que va a ser visto de los hombres. Se esconde de los hombres. En este caso ellos se escondieron de Dios, de la presencia, de esa presencia que era gloriosa y que ellos estaban acostumbrados. Pero cuando pecan, lo primero que hacen es esconderse de la presencia de Dios. En San Juan 3:19 hay algo muy interesante, porque nosotros lo queremos leer. San Juan 3:19. Ya estamos ahí. Dice, y esta es la condenación. ¿Por qué las personas están condenadas? Que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces sigue pasando lo mismo. El hombre hoy se sigue justificando, se sigue escondiendo de Dios, sigue pensando que Él es bueno, que no es tan malo, que hace las cosas porque, bueno, le parecen bien. Pero lo cierto es que toda persona que peca, porque el pecado pasó por un hombre a todo el mundo, y eso lo vamos a ver más adelante, se esconde de la presencia de Dios. Y cuando uno le predica a Jesucristo, y nosotros predicamos y andamos en las calles y en las plazas predicando muchas veces, la gente no quiere venir a esa luz que sabe que es Jesucristo, para que no sean reprendidas sus obras, porque en lo más profundo de su corazón, toda persona sabe que es pecadora. Toda persona en su conciencia y en su corazón sabe que el pecado mora en él, y que hace muchas cosas que si Dios lo enfrentara, él no podría tener palabras para decirle. Eso fue lo que hizo ese primer hombre y esa primera mujer, esconderse de la presencia de Dios. Otra consecuencia, la vamos a ver inmediatamente, que tuvo el pecado original. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta la hace hoy para nosotros. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Otra consecuencia del pecado original es tener miedo. ¿Cuántas personas hoy tienen miedo? Viven con miedo. Miedo a esto, miedo a aquello, miedo a lo otro. Bueno, esa es la separación del hombre con Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, y eso tiene que ver con la gracia, todo miedo se va. Todo miedo se va. Una consecuencia del pecado original es el miedo. Vamos a ver otra, y ya estamos ahí en el primer video terminando. Versículo 12 y 13.
Y el hombre respondió, porque Dios le pregunta si había comido del árbol del cual él le había dado la orden que no comiera. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea que una de las cosas también que resultó del pecado de Adán y Eva es culpar al otro. Es sacarme la culpa yo y dársela al otro. Él podía haber dicho, porque Adán tenía la orden de Dios de no comer, decir, yo comí. No, pero lo primero que hace es culpar a la mujer. Y no porque no fuera cierto, pero él podía haberla salvado a la mujer. Ese egoísmo, ahí apareció el egoísmo. También apareció el culpar a los demás, el acusar. Y todos en alguna manera, cuando estamos sin Dios, siempre estamos acusando a los demás. Pero la última acusación la tenemos para nosotros. Bueno, por acá terminamos.